La vida y el legado de la reina Isabel II del Reino Unido. En el escenario político y cultural mundial, pocos nombres han resonado con la misma reverencia y longevidad como el de la reina Isabel II. Desde su ascenso al trono en 1952, hasta su muerte en septiembre del 2022 a los 96 años, Isabel II ha presenciado y moldeado eventos que han marcado la historia moderna, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes tanto del siglo XX como del siglo XXI. Su vida y obra son testamentos de resiliencia, compromiso y adaptación en un mundo en constante cambio. Nacida el 21 de abril de 1926 como la hija mayor del entonces duque y duquesa de York, Isabel Alexandra Mary Windsor, y conocida posteriormente como Isabel II, no estaba destinada inicialmente a ser reina. La abdicación de su tío, el rey Eduardo VIII en 1936, para casarse con una mujer divorciada de la cual estaba enamorado, llevó a su padre a convertirse en el rey Jorge VI, y a la pequeña Isabel de solo 10 años, como heredera al trono británico. Sin embargo, solo 15 años después de aquel hecho, Isabel debió asumir la mayor responsabilidad de su vida. Con 25 años, y mientras realizaba una gira real por los países de la Commonwealth en África, fue avisada de la repentina muerte de su padre, el rey Jorge VI. Isabel había contraído matrimonio con Felipe de Edimburgo en 1947, quien nacido como Felipe de Grecia y Dinamarca, había llegado al Reino Unido a la edad de 7 años luego que su tío, el rey Constantino I de Grecia, fuera obligado a abdicar del trono griego, y posteriormente toda la familia fuera exiliada. Isabel se enteró de la muerte de su padre en Kenia, donde se encontraba descansando junto a su marido, antes de continuar su viaje por varios países de la Commonwealth africanos. La monarca estaba alojada en el Treetops Hotel, un hotel construido sobre árboles, y se enteró de la triste noticia algo más tarde que el resto del mundo. Hacía varios años que el rey Jorge VI padecía un cáncer de pulmón, pero no se esperaba que falleciera de forma tan prematura con tan solo 56 años. Fue un golpe importante para el incipiente matrimonio de Isabel con Felipe, que esperaban tener varios años por delante sin tener que asumir la gran responsabilidad del reinado. Para ese entonces, 1952, Isabel y Felipe ya eran padres del pequeño Carlos, nacido en 1948, y de Ana, quien había nacido en agosto de 1950. Una vez conocida la noticia en Kenia, Isabel y Felipe volaron rápidamente a Londres para hacerse cargo de todas las ceremonias fúnebres del rey Jorge VI. A partir de ese momento, el reinado de Isabel II estuvo marcado por una serie de transformaciones tanto dentro como fuera del Reino Unido, comenzando por su coronación, el 2 de junio de 1953. Aunque la ceremonia cumplía con tradiciones de siglos, su marido Felipe de Edimburgo decidió incorporar un elemento que en ese momento era revolucionario: la televisión. El duque logró televisar la ceremonia, lo que duplicó la venta de aparatos en el Reino Unido. Más de 20 millones de personas, el 40% de la población del Reino Unido de ese momento, lo vio por las pantallas en el living de sus casas. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Canterbury, tal como lo hicieron sus antecesores desde el año 1066. Comenzó con el anuncio que Isabel II era la nueva reina de Inglaterra, luego ella prestó juramento y por último, se realizó la unción. Cuando la reina recibió los óleos sagrados, una manta tapó el tiro de las cámaras de televisión, ya que se consideraba que era un momento de conexión de la monarca directamente con Dios y por lo tanto, no debía ser registrado. Con la lectura de la bendición, Isabel se trasladó al trono y el arzobispo de Canterbury y todos los obispos le manifestaron su lealtad. Después de lo cual, mientras el coro cantaba, los pares del Reino Unido se dirigieron a jurar fidelidad, liderados por el marido de la monarca, Felipe de Edimburgo. Debemos imaginar que para un hombre nacido a principios del siglo XX, no le era fácil arrodillarse ante su mujer. Años después, Felipe diría que se había arrodillado ante la reina del Reino Unido, cargo que trascendía completamente a su matrimonio con ella. En otros ámbitos su reinado fue testigo de cambios políticos significativos, desde la descolonización y término del Imperio Británico, hasta hechos más recientes como la devolución de la soberanía de Hong Kong a China en 1997. Su papel como jefa de Estado constitucional fue crucial para la estabilidad y continuidad de la monarquía parlamentaria británica. No obstante, el impacto más notable de Isabel II fue en su papel como símbolo de continuidad y unidad, en muchos periodos de intensos cambios en la vida de sus súbditos. ¿Cómo olvidar su discurso de 1992, donde calificó ese año como Annus Horribilis, donde Carlos y Andrés se separaron de sus esposas, Ana se divorció de su marido, y un incendio grave destruyó parte del castillo de Windsor?
Los rumores acerca de la situación matrimonial de Carlos y Diana, la princesa de Gales, continuaron, y ambos se divorciaron finalmente en 1996. Al año siguiente, Diana murió en un accidente automovilístico en París, y los medios de comunicación criticaron a la familia real por mantenerse en silencio durante los días previos a su funeral. Pese a los ocasionales sentimientos de republicanismo existentes y las críticas a su familia, el apoyo a la monarquía en el Reino Unido se mantuvo constantemente alto a lo largo de toda su vida, al igual que su popularidad personal. Su dedicación a las responsabilidades reales ha ganado el respeto y la admiración de millones de personas en todo el mundo, traspasando largamente a los países de la Mancomunidad de Naciones. A través de periodos de agitación social, crisis políticas y familiares, y desafíos personales, mantuvo una presencia serena y constante, brindando estabilidad y consuelo a su nación y a la Commonwealth. Su capacidad para adaptarse a las demandas constantes de la sociedad, al tiempo que conservaba la esencia de la institución monárquica, fue fundamental para la supervivencia y relevancia del trono británico. Además de su papel institucional, Isabel II desempeñó un papel activo en la promoción de causas benéficas y culturales. Su interés en la equitación, la cría de perros de raza corgi, y su apoyo a organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, destacaron su compromiso con el bienestar de la naturaleza y la conservación medioambiental. El 6 de febrero de 2022 celebró el Jubileo de Platino, siendo la primera monarca británica en cumplir 70 años desde que accedió al trono, y la tercera de Occidente después de Luis XIV de Francia y Juan II de Liechtenstein. Su legado continúa resonando en la vida de millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para mantener la relevancia y la popularidad de su reinado es un testimonio de la habilidad que tuvo para adaptarse y evolucionar junto con el mundo, su país y su gente. Durante toda su vida, la reina Isabel II del Reino Unido encarnó la perseverancia, el compromiso y la continuidad. Su legado ha dejado una marca indeleble en la historia, eclipsando incluso el reinado de su tatarabuela, la reina Victoria de Inglaterra, dejando una influencia que perdurará mucho más allá de su tiempo en el trono. El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que decía: tras una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La reina permanece cómoda en el castillo de Balmoral. Su familia inmediata asistió con premura a Balmoral para poder estar con ella. Murió pacíficamente a las 3:10 de la tarde, a los 96 años de edad, con dos de sus hijos, Carlos y Ana, a su lado. Su muerte fue anunciada públicamente a las 6:30 de la tarde, hora de Londres. Agradecemos tu tiempo y esperamos que te haya gustado este nuevo video en cosas muy interesantes. No olvides suscribirte a nuestro canal, es completamente gratis, y nos ayuda mucho para seguir realizando más y mejor contenido. Comparte este video, déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que viéramos las próximas semanas, y revisa estas recomendaciones que te dejamos en pantalla. Muchas gracias por estar aquí.